Hola a todos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hoy, como ya leyeron en el título, vamos a hablar de los hermanos Karamazov. Y bueno, se estarán preguntando, a ver, ¿por qué los hermanos Karamazov? ¿Por qué decidiste leer este libro? O sea, ¿qué te hizo decir, tienes que leer estas 1200 páginas? Porque, o sea, son imponentes. O sea, tú ves un libro de ese vuelo y dices, o sea, me va a tomar mucho tiempo leérmelo. ¿Por qué lo quiero leer? Pues bueno, este no fue el primer libro de Dostoyevsky que me leí. El primero que yo me leí fue el de Crimen y Castigo y me gustó mucho Bueno, me gustó mucho. O sea, no voy a hablar mucho de Crimen y Castigo porque, pues no estamos aquí para hablar de él ahorita. Eh, pues bueno, este fue el tercer de Dostoyevsky que me leí. Y yo dije, ok, Dostoyevsky pues es un gran escritor. O sea, es una obra maestra, es una joya. O sea, literalmente es de lo mejor que se ha escrito en la vida. O sea, tanto este como el de Crimen y Castigo. Pero el primero que leí fue Crimen y Castigo. Y eso me hizo decir, a ver, Dostoyevsky no es nada malo. O sea, es muy bueno. Y si yo quiero iniciar en la lectura, debo de seguir leyendo a Dostoyevsky. Entonces, em, el siguiente libro que me leí de él fue Noches Blancas, que igual me gustó mucho. Está muy bonito. O sea, bueno, no voy a hablar mucho de Noches Blancas. Y después dije, ok, definitivamente tengo que leer Los Hermanos Karamazov porque he visto a mucha gente hablar de que este librote, o sea, es de lo mejor. Y este me lo regaló mi hermana, pero no lo supe cuidar bien, o sea, está todo descuidado, o sea, se nota que lo leí, ¿sabes? O bueno, se nota que no lo supe cuidar bien. Pero es que puta, es una tremenda joya. Este libro fue el último libro que Dostoyevsky escribió. Lo terminó de escribir en 1880, creo. Un año después, si no mal recuerdo, se murió. Falleció en 1881. Y Dostoyevsky logra captar todas las ideas que medio le atormentaban en este libro. Cada personaje aquí representa una idea en concreto. Y cada personaje tiene sus dudas existenciales. Hay cierto personaje del libro que tiene unas dudas existenciales pero tremendas, que fue también otra de las grandes razones que yo tenía para leer Los Hermanos Karamazov, porque la idea que me hizo decir, ok, lo tienes que leer definitivamente, fue de que adentro de este libro, o sea, en el libro, uno de los personajes, que es Iván, le cuenta a Alyosha, su hermano, una historia, un poema acerca de cómo la iglesia condena a morir en la hoguera a Jesucristo. O sea, ya desde ahí dije, a ver, o sea, como por qué, ¿no? Es una idea que se me hizo muy interesante y decidí, pues decir, va, me voy a aventar estos 1200 páginas de, no sé, de literatura súper complicada y rebuscada. Y valió la pena, ¿eh? O sea, valió completamente la pena. Esto es, para mí ahorita, diciembre de 2024, lo mejor. Si no es que, sí, o sea, es lo mejor de lo que yo he leído. ¿Por qué? Pues bueno, ya estaremos hablando, o sea, bueno, voy a estarme aventando no sé cuánto tiempo hablando de esto, pero bueno, em, precisamente por eso decidí leerlo, ¿no? Dostoyevsky, muy bueno como escritor, la manera en la que él tiene, en la que tú te puedas llegar a ver identificado con los personajes o con las situaciones o sea, creo que pocos, literalmente pocos autores tienen esa habilidad para que tú te sientas reflejado y tengas la sensación de que no estás leyendo el libro, sino que el libro te está leyendo a ti. Eso es algo que Dostoyevsky tiene y bueno, esa es la primera razón. La segunda es esta razón del poema que se hace acerca de cómo condenan a Cristo a morir en la hoguera. Pues con eso fue tema suficiente para mí. Dije, bueno, vamos a ver, porque desde ya, desde la historia del poema, tú vienes venir, vaya, tú ves venir que parte de la razón de por qué se escribió este libro es porque Dostoyevsky tenía las dudas existenciales acerca de Dios.
¿Ok? Ok. Pero bueno, em, hablando de la historia del libro, ¿de qué trata? ¿De qué trata este libro? Em, Voy a tratar de no spoilear mucho el libro porque definitivamente lo tienes que leer. Si no lo has leído, tienes que leerlo y te tiene que, no sé, tiene que gustarte tanto. O sea, no tengo manera de explicártelo. Si yo te cuento al 100% de qué va la trama, pues te voy a estar arruinando la historia y tal vez no lo vas a disfrutar tanto como si no lo leyeras, ¿ok? Ok. Em, Como si no lo leyeras, como si, bueno, se entiende, ¿no? Ok, el libro a grandes rasgos trata de un conflicto familiar que tiene un padre con sus tres hijos, o bueno, cuatro, porque uno de ellos es ilegítimo, por decirlo de alguna manera. El patriarca de la familia es Fyodor Pavlovich Karamazov, ¿ok? Este hombre tuvo un primer matrimonio y del fruto de ese matrimonio pues salió su primer hijo, que es Dmitri, Mitya para los compas, Dmitri Karamazov. Dmitri Fyodorovich Karamazov. Ese es el más grande. Y luego los otros dos surgieron de un segundo matrimonio que este patriarca tuvo. Y el segundo es Iván Fyodorovich Karamazov. Y el tercero es Alyosha, bueno, Alexei Fyodorovich Karamazov. Pero bueno, a los que se llaman Alexei en Rusia les dicen Alyosha. Y el cuarto es Merdiakov. Es Merdiakov. Ok, ¿quién es Fyodor Pavlovich Karamazov? Él es el patriarca de la familia. ¿Cómo se hizo con la riqueza que tiene? Porque es un cuate, es un hedonista, es casi un libertino, o sea, vive solamente para estar a gusto, no le importa nada, no le importan sus hijos, le da completamente igual, ¿ok? Pues bueno. Eh, ya sé que dije que no voy a hablar del libro con muchos spoilers, pero me conozco y a lo mejor se me va a salir uno. No sé, estás advertido, advertida. Eh, bueno, este tío se hizo de todo lo que tiene, porque para ser un hedonista y un libertino pues necesitas dinero, ¿no? Pero Fyodor era, pues era listo, o sea, en su primer matrimonio supo jugar las cartas que la vida le dio para quedarse con el dinero y las propiedades de su mujer, entonces pues la hizo bien. Y ya fue pasando el tiempo, obviamente sus hijos fueron creciendo, pero él nunca fue allegado a sus hijos, él nunca fue cercano con ellos, o sea, realmente nunca tuvo tacto, nunca fue un padre para con sus hijos, lo cual obviamente generó muchos roces de parte de sus hijos hacia con él mismo, especialmente con su hijo mayor, que es Dimitri. Dimitri es un personaje sumamente explosivo, o sea, tiene corazón, llamémoslo de cierta forma. Se deja en muchas ocasiones llevar por la intensidad del momento y por el corazón, o sea, por el corazón. Pero es sumamente impulsivo, es eso, es impulsivo. El segundo es Iván. Iván te lo relatan como un cuate, pues intelectual, alguien que sabe muchas cosas, alguien listo, pero muy callado. O sea, él casi no habla. Pero cuando habla, o sea, la manera en la que tiene como de explicarte sus ideas, pues, o sea, fue de él que surgió este tema, este poema del Gran Inquisidor. Y aparte, este personaje, bueno, un pequeño spoiler, este personaje en cierta parte del libro tiene una conversación con el diablo. Pero bueno, o sea, no era el diablo, diablo, el diablo, sino que era una interpretación de su enfermedad mental como si estuviera viendo al diablo, literalmente. Entonces tiene conversaciones, o tiene una conversación, pues interesante, muy buena, con el diablo. Y el tercer hijo, el más pequeño, es Alexei, Alexei Fyodorovich Karamazov. Y este cuate es sumamente allegado a la iglesia cristiana ortodoxa rusa. Y está, bueno, en la iglesia obviamente, pero en la iglesia hay un,
un puesto jerárquico que es el más top, es como el abad, pero no es un abad, es el starets, así le llaman. El starets Zósima es el monje más viejo de la catedral, de la iglesia, y es el más sabio, y muchas personas aledañas a esa región de Rusia van a verlo, solamente para hablar con él. Pues bueno. Hay conflictos internos entre estos personajes, ¿no? O sea, pues demasiados, ¿no? Y al comienzo del libro, Iván tiene una conversación con el Zosima, con el Starets Zosima, en donde hablan, pues bueno, acerca de la iglesia, o sea, de cómo sería la iglesia si fuera la que gobernara el mundo. O sea, con este tema de las iglesias eclesiásticas, o sea, un gobierno eclesiástico, perdón, ¿cómo sería? Y es que la verdad es muy interesante toda esta idea que te suelta, Iván, porque te pone en contexto cómo es que actúa un hombre abandonado por el Estado y cómo actuaría ese mismo hombre que en vez de ser abandonado por el Estado, fuera abandonado por una iglesia. Y digo abandonado porque en teoría la iglesia no le cierra sus puertas a nadie, sino que al contrario, le abre las puertas a las personas y les da la oportunidad de redención. Y la redención la encuentran en la culpa, en ser conscientes de la culpa que están pasando por haber cometido cierto crimen. Y en cambio, el Estado, el gobierno, no hace eso. El Estado y el gobierno lo que hace es que te aísla, literalmente te desampara, te deshumaniza y te castiga por los crímenes que cometiste, independientemente de cuál haya sido. O sea, sufres con todo el peso de la ley las consecuencias de los actos que cometiste y que muy posiblemente no hayan sido porque tú lo hayas querido, sino porque las condiciones materiales con las que quisiste no te daban para más. Y el argumento aquí de Iván se me hace muy interesante porque él te expone que si la iglesia, más bien que si el Estado se convirtiera en iglesia, se transformara en una iglesia, todo esto reduciría obviamente los índices no sé, de delictividad, no sé si existe esa palabra, pero sería un lugar más seguro, porque no sufrirían del abandono por parte del Estado, porque el Estado ya no sería como tal un Estado, sino que sería una iglesia que no te cerraría sus puertas, que te brindaría esas condiciones que necesitas, te acercaría a Dios y la manera en la que te castigarían no sería pues deshumanizante, sino que simplemente sería que tú sepas afrontar la culpa por los pecados y los crímenes que cometiste. Y ese sería tu castigo y tu redención. O sea, un poco a lo crimen y castigo a mi parecer. Pero bueno, también quiero aclarar que esta es la manera en la que yo estoy interpretando lo que dijo este Iván en esa conversación. O sea, a lo mejor aquí podrá estar un filiólogo y un estudiadísimo o estudiadísima de Dostoyevsky y me va a venir a decir, Diego, no tienes ni la menor idea de lo que estás hablando. Entonces, bueno, quiero aclarar eso, que esto es lo que yo pienso y son las ideas que a mí se me hacen sumamente interesantes. ¿Cómo el ver al Estado si tuviera la posibilidad de convertirse en una iglesia para poder recibir a todos y brindarles a todos las condiciones que necesitan y el apoyo que necesitan en comparación con a cómo lo hace el Estado? ¿Me entiendes? O sea, eso es, o sea, y eso va empezando casi casi el libro, o sea, en las primeras 100 200 páginas ya te avientan esta conversación y tú estás de que, oye, a ver, vamos empezando y vamos empezando duros, o sea, puede ser una conversación que tal vez no disfrutes mucho si no te gusta la narrativa que tiene Dostoyevsky, porque Dostoyevsky es alguien que escribe dando muchos detalles o se explaya demasiado, tiene una narrativa lenta. Crimen y Castigo no diría que tiene la narrativa más rápida del mundo, yo diría que tiene una narrativa, pues, no sé, tanto normal, pero muy buena. O sea, vaya, ¿cómo se dice? El suspenso está más presente en Crimen y Castigo, pero en Los Hermanos Karamazov, aquí sí tengo que admitir que la trama es lenta, es bastante más lenta en comparación con sus otras obras, pero es una obra en extremo filosófica, si lo quieres ver de esta manera, pero no tanto por este momento del libro en donde hablan acerca de las iglesias eclesiásticas, sino
por el pasaje del Gran Inquisidor. Porque, a ver, o sea, a ver, como ya bien expliqué, este librito, este poema que Iván en determinado momento de la historia le cuenta a su hermano Alyosha, que recordemos, o sea, Iván es un ateo súper inteligente y súper listo, y Alyosha es muy bondadoso, es igual muy listo, pero él es fiel creyente de la iglesia. Y que su hermano, ateo, le cuente a Alexei la historia de cómo condenan a la hoguera a Cristo, pues es interesante, ¿no? Tan solo de quiénes son los personajes y de qué están hablando. Si lo vemos desde ahí, es a mi parecer interesante, ¿no? Genera controversia. Y bueno, cuando le está contando acerca de este poema, Iván a Alexei, le comenta que tuvo su inspiración bueno, antes de eso, o sea, aquí sí tengo que admitir que fue como muy complejo. O sea, yo entendí que era una crítica a Dios, pero bueno, a ver, o sea, por ejemplo, yo cuando leo algo complejo, no, muchas veces no lo entiendo a la primera. Y si lo quieres verdaderamente entender, tienes que volverlo a releer y te podrás estar atorando 5 10 15 minutos por página, releyendo y releyendo y conectando ideas y regresándote para poder entender un poco más del texto. Y bueno, a ver, yo no siento que tenga la gran capacidad del mundo para decir que entendí al 100% esto, pero bueno, ok. Te quiero compartir qué es lo que yo entendí de esta parte tan interesante de los hermanos Karamazov, que es el Gran Inquisidor. Que bueno, la inspiración o la idea de donde sacó este Iván, eh, sí, vaya, las ideas principales para hacer este poema es de los evangelios de Mateo 4:1, 11 y Lucas 4:1 y 13, que son las tres tentaciones. Porque la primera vez que leí esto, o sea, esta parte del libro del Gran Inquisidor, cuando leyó, cuando él te dice esto de lo sacó de las tres tentaciones, la inspiración, las tres preguntas que le hacen a Cristo, las tres pruebas que le hacen a Jesucristo para probar que es verdaderamente él. O sea, no te explica, Iván. A ver, Evangelio de Mateo. No, no, él no te lo dice. Él te dice las tres tentaciones. Y si tú no has leído la Biblia o nunca has estudiado nada acerca de eso, y ni siquiera te suena eso de las tres tentaciones, pues tú no vas a entender nada. Entonces ya posteriormente dije, a ver, es que ¿qué son eso? ¿Qué es eso de las tres tentaciones? Y ya es cuando pues tienes que buscar aparte, o sea, si quieres comprender, no sé, esto tienes que buscar también cosas que vayan aparte, que entender el contexto de lo que está hablando, ¿no? Si no, pues no vas a captar al 100% la idea principal. Vas a saber de qué va, pero pues medio, medio, medio. Y la idea es entenderlo lo más claro posible. Entonces, o sea, no me leí al 100%, bueno, no me leí los evangelios, pero pues entendí de dónde lo sacó, de dónde viene, de dónde sale esta crítica. ¿Ok? Ok. ¿Cuáles son estas tres tentaciones que Cristo pues evidentemente rechazó y que en el pasaje del Gran Inquisidor Iván critica pero profundamente? La primera, cuando Jesús rechazó convertir las piedras del desierto en pan, porque se aventó un ayuno de 40 días en el desierto, y el diablo se le aparece a Jesús y le dice, ok, ¿quieres hacer? Tu hombre conviertes estas piedras en pan y ya está. Y Jesús pues rechazó esta idea, y al haber rechazado esta idea condena a la humanidad a pasar un hambre eterna. Y esa hambre pues muchas veces es la razón por la que se cometen atrocidades y se cometen crímenes. Y pues eso es, a perspectiva del Gran Inquisidor, culpa de Jesús. ¿Ok? La segunda, saltar desde lo alto de un templo. ¿Ok? Cuando el diablo le dice a Jesús, aviéntate desde este templo para que si verdaderamente eres el Hijo de Dios, pues que los ángeles aparezcan y te salven. Y así vas a tener, así todas las personas van a saber que tú eres el Hijo de Dios. O sea, no va a haber duda alguna. Y pues bueno, esto evidentemente es algo que Jesús no hizo y genera evidente incertidumbre, ¿sabes? O sea, ¿cómo vamos a estar seguros de que sí te habrían salvado los ángeles de una caída
si no lo hiciste. Entonces es ahí donde ya es más cosa de fe. Si tú decides creer en Dios o no, es cosa de fe. No lo probó en base a, bueno, a las tentaciones, ¿no? O sea, basándonos en estas tentaciones de las cuales se basó Dostoyevsky para hablar de esto, ¿no? Podemos argumentar que, a ver, no te aventas del templo, entonces no te salvaron los ángeles y por ende tú no eres el hijo de Dios, eres un farsante. Y la tercera, cuando el diablo le propone adorar al diablo mismo a cambio de los reinos del mundo. Y esta es la idea que como que más trabajo me costó de entender. O sea, como por qué el diablo te va a pedir que lo adores y luego, o sea, se me hizo la cabeza, literalmente. Entonces, al Dios, perdón, al Jesús haber rechazado esta oferta, esta idea, esta petición, lo que hace es que el mundo quede dividido en ideologías, en religiones, más bien, que haya quienes creen en otra cosa, en otros dioses, y esto ocasiona que haya un tipo libre albedrío. Y el libre albedrío hace que cada quien haga lo que quiere y que no estemos todos unidos no sé, como sociedad, como hijos de Dios, como hijos del universo, de lo que tú quieras. Y eso es lo que desencadena las guerras. Ok, ahora que entendemos las tres tentaciones que Jesús se rechazó a cumplir por parte del diablo, ok, ya podemos entender un poco la historia. Ahora, ¿de qué va? ¿De qué va el Gran Inquisidor de los hermanos Karamazov? Ok. Quería primero explicar esto para que a la hora de explicar el cuento sea como un poco más fácil de entender. Pues bueno, el cuento, el poema del Gran Inquisidor, da en la época de la Gran Inquisición en Sevilla, España, en donde en un día cualquiera, de repente aparece Jesucristo, pero no como su llegada definitiva, sino que estaba de visita, quería ver cómo era el mundo y llega a Sevilla, en donde estaban literalmente quemando diario a muchísimas personas por parte pues, de la iglesia. Y cuando llega Jesús, lo que hace, de las primeras cosas que hace, es curarle la ceguera a un ciego, es resucitar a una niña que acababa de, bueno, que estaban en el féretro, en la caja todavía. Los niños empiezan a besar la tierra por donde él caminó, la gente decía, es él, verdaderamente es él, ha vuelto, y esto hace ruido. Evidentemente, la llegada de Jesucristo hace ruido, y lo que ocasiona que el gran inquisidor, el cardenal gran inquisidor, en ese entonces se dé cuenta de lo que está pasando y mande a sus hombres, no sé, los caballeros templarios, a agarrar a Jesús. Agarran a Jesús y lo meten a una celda en donde está, no sé, mucho tiempo, tal vez un día, no más de un día, no más de 12 horas. Y para cuando entra el gran inquisidor a la celda, yo me imaginaba que iba a tener una conversación con él, con Jesús. O sea, para una conversación se necesitan dos personas. Pero él no tuvo una conversación, él tuvo un monólogo muy profundo en donde cuestiona todos estos argumentos que te acabo de decir acerca de las tentaciones y por qué lo están condenando a la hoguera. Porque es muy... O sea, lo escuchas de primera instancia y dices, pero a ver, o sea, si la iglesia y Jesús son del mismo equipo, ¿por qué la iglesia va a quemar a Jesús? Pero los argumentos que tiene el Gran Inquisidor son sumamente pesados. O sea, yo te lo dije con mis palabras, pero no siento que sea la mejor manera de describirte toda esta historia, ¿no? O sea, tiene el monólogo que tiene el Gran Inquisidor con, con este Jesús, o sea, le expone todas sus ideas, ¿no? O sea, le dice, vaya, tenemos una crisis de libre albedrío gracias a ti. Pero lo más interesante de todo, para mí lo más interesante de todo es la manera que tiene el cardenal gran inquisidor de ver a la iglesia y de ver a Jesús. O sea, el gran inquisidor veía a la iglesia como una manera de tener un control sobre las masas. Una idea de una gran oportunidad que tenían para, digámosle, burlarse de las personas que creen ciegamente en ellos.
O sea, bueno. Em, Tan solamente eso es, o sea, es algo que te puede retar a cambiar de opinión, tal vez, o tal vez no cambiar de opinión, pero sí es algo que te va a poner a reflexionar. Seas creyente o no seas creyente, te pone a reflexionar a fondo. Pero bueno, me gustaría leerte un poquito de eso. O sea, son 30, 40 páginas de Gran Inquisidor. No me voy a leer 30, 40 páginas ahorita porque pues el video va a durar 20 horas y pues qué flojera. Pero, o sea, sí resalté las ideas que más me gustaron a mí. Y es mejor que las puedas escuchar tú tal cual las escribió Dostoyevsky para que podamos como entenderlo pues un poco mejor, ¿no? Ok, a ver. Pues ahí va. De haber aceptado el mundo y el purpúreo manto del César, habrías fundado el reino universal y habrías asegurado la paz en la tierra, porque ¿quién va a dominar a las gentes sino aquellos que dominan las conciencias de los hombres y tengan el pan en sus manos? Con nosotros todos serán felices y no volverán a relevarse, ni matarse unos a otros, como están haciendo hoy en todas partes gracias a la libertad que les has concedido. Les persuadiremos de que únicamente serán felices cuando renuncien a su libertad en favor nuestro y se nos sometan a nosotros. ¿Tendremos razón o mentiremos? Ellos mismos se convencerán de que tenemos razón, pues recordarán los horrores de la esclavitud y angustia a los que los ha llevado tu libertad. Al recibir el pan de nuestras manos, verán naturalmente con toda claridad que nosotros les tomamos su propio pan, el que han obtenido con sus propias manos, para distribuirlo entre ellos, sin milagro alguno. Verán que nos hemos convertido las piedras en panes, pero en verdad estarán más contentos aún que de recibir el pan, de recibirlo en nuestras manos. El rebaño volverá a unirse y volverá a someterse ya de una vez para siempre. Entonces les daremos una felicidad tranquila y mansa. Les convenceremos finalmente de que no se enorgullezcan. Les demostraremos que son débiles, que no son más que unos lamentables niños. Les daremos permiso para que pequen, pues son criaturas débiles e impotentes. Les diremos que todo pecado puede ser redimido si se ha cometido con nuestro consentimiento. No tendrán secreto alguno para nosotros. Les permitiremos o les prohibiremos vivir con sus mujeres y amantes, tener o no tener hijos. Nos comunicarán los secretos más atormentadores de sus conciencias. Todo lo pondrán en nuestro conocimiento y todo se lo resolveremos nosotros. Ellos aceptarán con alegría nuestras resoluciones porque así les libraremos de la gran preocupación y de los terribles sufrimientos que sienten ahora al tener que tomar una resolución personal y libre. Los primeros morirán dulcemente, suavemente se apagarán en tu nombre, y tras la tumba no hallarán más que la muerte. Pero nosotros conservaremos el secreto, y para su propia felicidad los cautivaremos con el premio del cielo y de la vida eterna. O sea, esto es... Vaya. O sea, es profundo, ¿no? Obviamente, tienes que leerlo tú, tienes que sacar tú tus propias conclusiones y pensarlo de la manera en la que se te haga como más interesante. O sea, es algo, es tu tarea, no sé, leerlo del libro. Tal vez no completo porque sí está pesado, pero sí al menos que leas solamente esa parte. O sea, creo que sí está de esta misma editorial. O sea, de Alianza Editorial también está solamente la parte del Gran Inquisidor y está de que vale mucho la pena. No, vuelvo y repito lo mismo, tal vez no entendí al 100% del libro porque yo no soy un filólogo ni he estudiado a detalle cada libro de Dostoyevsky, pero me gusta mucho porque es algo que te pone a pensar y que te pone a cuestionarte las cosas. O sea, ¿cómo es que, a ver, qué irónico que haya como tanta pobreza en el mundo y que el Vaticano tenga muchísimo dinero como para solucionar un buen de problemas, pero en cambio el dinero que tienen lo ocupan para ocultar los abusos de clérigos o de, no sé, de gente de la iglesia hacia los niños? Y de esto es cierto, o sea, de esto se ha hablado muchísimo tiempo y hay artículos serios hablando al respecto. Entonces, qué irónico, ¿no? Qué irónico que aquellas personas que te dicen todo lo que quieres oír son las mismas personas que, vaya, se quedan ese diezmo, ese impuesto, para encubrir abusos cuando podrían estar, no sé, haciendo otras cosas, ¿no? Bueno, es algo para reflexionar. Y esta es una de las cosas que más eh,
pues me gustó, porque la idea principal de todo esto considero que es la manera en la que el pueblo está muriendo y tiene hambre y tiene el libre albedrío gracias a Jesús por parte de, bueno, por parte de la iglesia y por parte de la historia del Gran Inquisidor, ¿no? Es eso. Ahora, otros aspectos de la trama que también me gustaron mucho. Aquí sí no te voy a contar a detalle porque no quiero que haya spoilers. Pero a cierto personaje del libro tiene un cierto inconveniente con su papá por un dinero, ¿ok? Entonces se arma una travesía, pero tremenda. Vaya. O sea, sí se explaya mucho Dostoyevsky relatándote todo esto. Y es la manera en la que ¿cómo es que puedes llegar a ser víctima de tus propias decisiones, llegando al máximo? E incluso, o sea, ser víctima de tus propias decisiones, pero al mismo tiempo ser inocente. O sea, cómo es posible que se dé una situación así en donde tú actúes de manera completamente impulsiva, en donde generes el espacio perfecto para que todo esté en contra tuya, pero al mismo tiempo ser inocente? ¿Cómo lidias con eso? O sea, ¿cómo lidias con haber cometido errores y que la manera en la que tú puedas, no sé, bueno, que no haya ni siquiera manera de que tú puedas salir de esos errores? O sea, ya cavaste literalmente tu tumba, pero eres inocente. O sea, ¿cómo lidias con eso? Bueno, en cierta parte de ese tema hay un momento muy emocional. O sea, es como mi momento más personal del libro, ¿no? Que tienen este personaje con otra personaje. O sea, o sea, yo lloré con esa parte, o sea, soy honesto, o sea, me gustó muchísimo, o sea, fue muy bonito. Solamente quería como decir lo que sentí en base a lo que leí, pero no te voy a decir, o sea, de qué va, porque quiero que lo leas tú. Ok. O sea, para ese momento, desde el principio del libro hasta esa parte, tú ya tuviste como un sube y baja de emociones. O sea, tú ya te sentiste con dudas existenciales, ya te sentiste conmovido, ya te sentiste enojado, ya te sentiste un poco desesperado. Pero llega como el final. ¿Cómo te puedo decir el final sin spoilers? A ver. Mm, pues bueno. em, La idea principal, me atrevería a decir, de Dostoyevsky con el libro, es que a pesar de todas esas cosas que te hagan cambiar de personalidad, o sea, me refiero a esas situaciones duras en las que tú, digamos, abandonas un poco tu humanidad, esas situaciones complejas, tristes, solitarias, en donde no sientes que haya un sentido en todo el absurdo en el que vives, a pesar de todo eso, no olvides nunca los momentos en los que tuviste corazón, en los que tuviste amor, en los que sentiste amor, en los que sentiste, tal vez no ese amor romántico, pero sí ese amor familiar, esa amistad profunda, esos momentos en donde fuiste feliz y que a pesar de que ya no tengas una razón para ser feliz y te burles de los momentos felices que tuviste o los veas con rareza o veas con rareza a las personas que son felices, a pesar de todo eso, no tienes que olvidar el cómo te sentiste tú de feliz. Aunque te burles de los que ya son felices, aunque lo que tú quieras, nunca olvides la manera en la que tú fuiste feliz, la manera en la que tú te sentiste como conectado con lo que sea que estuvieses haciendo, pero que te sentías vivo. Que nunca olvides esa sensación porque es lo más importante. Esa idea me gustó mucho. O sea, es para acabar con el libro de los hermanos Karamazov y decir, oye, qué tremenda joya me acabo de leer. O sea, está muy bueno. Está muy bueno. Me gustó muchísimo. Es un libro que me leería en el futuro, tal vez. O sea, sí me lo leería, pero no completo, o sea, sino como capítulos. Oh, no, no, sí, me lo leería completo para tenerlo, por ejemplo, como este otro. Este es el de El Idiota. O sea, por ejemplo, aquí tengo como las ideas, no sé si se ve. Bueno, le puse cosos en donde se ven como las ideas más importantes. Para mí, partes importantes que dicen mucho. Y estas son como otras tantas que igual no son tan relevantes como estas. Pero bueno, me gustaría tener así este libro para saber en dónde está como lo más importante. Para saberlo,
para que pueda hablar de él, pues, más a detalle. O sea, si yo siento que voy a poder tener algo un poco más profundo con este que con este, no sé. Pero, pero bueno, esa es mi opinión de los hermanos Karamazov. Em, Te lo recomendaría, obviamente te lo recomiendo. O sea, el del los hermanos Karamazov y Crimen y Castigo son como lo mejor que lo mejor que ha escrito Dostoyevsky para mí, sin duda. O sea, es muy bueno. ¿Te recomendaría que empezaras a leer a Dostoyevsky con él? Definitivamente no. Definitivamente no. Pero es un libro que sí o sí tienes que leer en algún punto de tu vida. Y no importa en qué momento de tu vida lo leas, vas a encajar con alguna de las cosas que pasan en el relato, en el libro. Y sobre todo si eres alguien que es fiel creyente de la iglesia, o sea, cuestiónate, o sea, no sé, rétate a que pienses un poco diferente. Bueno, no que cambies de opinión, no que renuncies a tu religión, pero sí que conozcas la opinión de aquellos que la critican, pues, fuertemente. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Por la anécdota, ¿no? Pero bueno, esa es la opinión que tengo. Y si ya lo leíste o si piensas leerlo, pues déjalo en los comentarios. Y pues nada, nos estaremos viendo próximamente. Voy a estar hablando de muchísimos más libros. Pues bueno, gracias.